también Javi es muy especial. Entonces, claro. Me gustaría verlo más detenidamente, porque yo ya hablé con él más veces. Pero ¿y cómo te sentiste? Hacer una entrevista de ese programa. Vamos a meter un chuletón, a ver cómo están por aquí, que nos dijeron que eran buenos. Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más por aquí, por mi canal. Ya casi nuestro y vuestro. Atención al unicornio, ¿eh? Llamarme ahora, no sé, voy a buscarme un nombre de unicornio. Total. ¿Estamos en Santander? Sí, nuestra primera parada. Bueno, Cantabria. Cantabria. Bueno. Nuestra primera parada, San Vicente de la Barquera, de donde era Bustamante. Yes. Y hemos venido a desayunar. Son las 11 de la mañana. Tiempo muy del norte. O sea, cuando vengáis en plan, ay, voy al norte de vacaciones, tenéis que saber a lo que venís. O sea, venís a Jersey y venís a lluvia. Entonces no os sorprendáis luego la gente, ay, el norte muy guapo, pero es que hace malo. Ya, pero Pues para que esté verde. Para que no venga la gente. No, y para que esté verde, pues tiene que hacer malo. O sea, si no, se carral. What you want, baby, but I might be just a little more than I can give you. I want a cushy job that pay big bills and cheap thrills. Wanna mob out with my homies. Santillana del Mar es famosa por su castillo y también por su puente. Y ya estaría. Llueve y nos vamos. Me gustaría verlo más detenidamente, porque sé que mola mucho, pero es que el norte. No me enfoques tan cerca porque se me ve esto. Got my fill, I want the beauty queen to make me show my pearly whites. The type of movie scene that make you count your blessings twice. It's not the only thing that's Total. Bueno, voy a dejar que acabe esta canción, yo creo, para que Javi la pueda cantar a gusto. Ya estamos llegando a nuestra siguiente parada. Por cierto, ya no llueve. Nuestra siguiente parada va a ser Castro Urdiales. Pero antes de nada, vamos a contar qué es lo que vamos a hacer a Bilbao, que es lo más importante. ¿Por qué estamos yendo nosotros a Bilbao? Es la pregunta. Pues hay un programa de radio que os digo en muchos vídeos, sobre todo cuando estamos de viaje por Estados Unidos, que siempre os digo que es lo que nosotros nos ponemos para viajar, o si vamos a ir a algún sitio pues para que nos den ideas, o para dormir, o bueno, en fin, sí, es un programa que escuchamos mucho, un programa de radio que se llama Levando Anclas, es un programa de radio. El programa de viajes que hay. Sí, la verdad que ya os lo dije 1000 veces, pero no me canso de decirlo. Es un programa de radio, pero suben podcast de cada programa, y está en el de Apple y en el otro normal. Y es que, o sea, hay gente viajera, pues uno que se fue en paddleboard desde California hasta Hawái, o sea, gente fuera de este mundo, vaya. Entonces, ahí es donde estamos yendo nosotros. A hacer una entrevista de ese programa. ¿Puede ser esto más divertido? No lo creo. Obviamente, pues ni nos pagan ni nada. O sea, que yo os digo que está bien porque, joder, de verdad, es que es lo que usamos nosotros siempre, lo que escuchamos. Y es gratis, no es de pago, en fin. Pero vamos, que... Y es Roge, que lleva desde los 80 sí, con ese programa. es un señor, o sea, el señor Roge lleva desde los 80 con ese programa. Vamos, es como un clásico de los clásicos. Más largo de la historia de los programas. Sobre todo de viajes, que tampoco es algo así muy... Total, pues ahí estamos yendo. No sabéis la ilusión que me puede hacer a mí ir allí. Y ver a Roge en persona. Ver a Roge y escuchar, porque el programa de radio empieza siempre con un sonido de barco que suena purú, y nosotros ya lo hacemos siempre. Entonces, no sé, me hace muchísima ilusión. Y también os vengo a contar, no penséis que él nos escribió ni nada de eso, porque al igual que os decía, cuando Javi fue a la barbacoa esa y le echó morro y fue a hablar con el señor de la barbacoa y os dije, es que hay que echarle morro en la vida. Le echaste. Yo le eché morro, o sea, le escribí diciéndole que me encantaba su programa, que bla bla bla, que a nosotros nos encantaba viajar, que estábamos en Estados Unidos, que ahora estábamos aquí, que no sé qué, no sé cuánto. Me dijo, te llamo el lunes y para hablar de una entrevista. Y digo, ¿entrevista? Entonces, pues eso, que pues en esta vida hay que tirarse para adelante. Y bueno, eso, claro, el no ya lo tienes. Entonces, ¿qué pierdes? Pues nada. Entonces, pues nada, así fue todo. Me llamó el lunes, súper majo, de verdad. Se lo dije a Javi, digo, me hace una gracia escucharle a él, que es como en la radio. Bueno, no sé. Y nada, le dije que nosotros íbamos a País Vasco sin problema. Además vamos a aprovechar para estar allí unos días con todas las recomendaciones que me mandasteis por Instagram. Y nada, eso.
que estamos muy contentos y que a mí me hace mucha ilusión. Jamás he salido yo en un programa de radio, pero ni de pequeña de esto que te llevan en el cole ni nada. Entonces, pues no sé, me hace todavía más ilusión. Ya estamos en Casturdiales y justo nos acaba de llamar Roge. ¡Roge! Y Javi es la primera vez que le escucha porque yo ya hablé con él más veces. Pero ¿y cómo te sentiste? Pues como en casa. Es que es muy gracioso. Y nada, eso, que cuando salga por la radio, pues nos avisará. Entonces os aviso. Y así lo escucháis tu domingo también. A ver si podemos grabar un poco allí también, ¿o qué? A ver cómo Y es aquí el sitio. estamos con Roge. ¿Acabamos? Así, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, llevamos 5 minutos en Casturdiales, pero merece la pena la parada. Mucha gente, está Muy chulo, guapo, con castillos, bien con- cuidado, castillejos, los edificios, bien. Me diera internet. ¿Qué vas a comer? No lo sé porque no tengo internet y nadie me lo está queriendo compartir. Igual tienen internet aquí. Es que Porque te lo gastas. Vodafone me quedé sin él. Ah, mira, tienen aquí, pero puedo preguntar. Bastó 4 gigas en 4 días, o sea, no es normal eso tampoco. Bueno, estamos en Bilbao. Hoy nos vamos a comer pinchos, pero antes, para abrir boca, vamos a meter un chuletón. A ver cómo están por aquí, que nos dijeron que eran buenos. Y hoy por la tarde ya empezamos con los pinchos sin parar. Mañana también. Y pasado, no sé. Van a ser 2 días extremos de pinchos. Pero primero un buen chuletón. ¿Cuánto chuletón vas a comer? 1 kilo. No, medio. 1 kilo. 1 kilo de chuletón. Y te lo traen como en una brasita y lo pones así, ya veremos. Pero... Y pimientos para compensar. Va a estar bueno, yo creo. Todo el mundo come chuletón aquí. Sí, O sea, la carta... de hecho, uy, había un chuletón ahí, pero se fue. Lo metieron para adentro. Ya tenemos aquí chuletón de kilo, vamos a atacarlo a ver cómo está. Yo me lo estoy haciendo un poco más, no me gusta ultra crudo, entonces vamos a ver. Está crudito. ¿Qué tal? Que yo lo siento por los vegetarianos y todo, pero es que está muy buena. O sea, está increíble. Yo creo que nunca había comido chuletón. Así con la piedra esta, que lo haces tú a tu gusto, está salado perfecto. A la brasa. A la brasa, con los pimientos. Está buenísimo. Buenísimo. Oh. Bueno, Es que yo no soy muy de chocolate blanco, es cosa de Javi, el chocolate ya. blanco. Nada, arriesgamos con culán de chocolate blanco, pero No hemos dicho el precio del chuletón, que seguro que interesa. sí. ¿A dónde nos dirigimos ahora, señor? Café Iruña. Tenemos un montón de planes que nos dijeron la gente por Instagram, pero no podemos ir porque Hay que ver a España. Seguro que todos vosotros estáis viendo a España hoy a las 6. yo lo estaba viendo en la habitación. Exagerada la cantidad de gente en la zona centro. Colas para entrar en Bershka. O sea, Muy loco, ¿Bilbao está siempre así de petado o qué? ¿O qué pasa en todas las ciudades de también. España? ¿Oviedo y Gijón No, están en el llenas norte, también? en el norte. En el norte. ¿Está viniendo todo el mundo al norte o qué pasa? Sí. ¿No se entera la gente que aquí llueve y se sigue estando muy mal? ¿Qué os parece bonito? Todo el mundo al sur. 2 Bonito. euros 2 euros, en Leipzig. Bueno, España ya ganó.
5-3. No acabó todavía. Bueno, pero ya 5-3 nos vamos, o sea, ni seguimos viéndolo. Estamos en la calle Ledesma, calle de pinchos, por excelencia. En realidad todos son calles de pinchos, porque ahora estamos yendo a las 7 Todo calle calles, de pinchos, que vale. también es calle de pinchos. Ahora vamos al casco viejo, A un bar que se llama Guretoki. a la zona de 7 calles, Uretoki. Me hace gracia porque Y vamos a empezar con los pinchos, así ya, o sea. mucha gente... No trajiste la GoPro. Oh. Que aquí mucha gente está tomando, o sea, cócteles Chacolís. y tal. La gente el lunes aquí está volteando, son borrachos los vascos, Hay problemas Estoy un poco enfadada. Hay problemas como en todos de- los vídeos. Os voy a contar. de alcoholismo aquí, Pedimos en el bar un corto de cerveza Ajá. y una botella de agua. Vale. ¿Por qué? La botella de agua cuesta 2 euros y el corto de cerveza 1 euro. Incita al alcoholismo. Cuando lo más barato es... O sea, el agua es más sano, debería ser más barato. Y la cerveza, que Ajá. es insana y que no es aconsejable, debería ser más cara. ¿Sabéis que nosotros no vemos mucho, Divagaciones. entonces, claro, Divagaciones. para alguien que le gusta mucho la cerveza. Bien. Fuego, fuego en mi corazón. Fuego, fuego en mi alma. Arde en mi pecho en la mañana. Y yo solamente pienso en ti. Tenemos bacalao al pilpil y cochinita pibil, que riman además. Bacalao al pilpil, vamos a degustar a ver. Conviene todo. En Gorichoki, o no sé cómo se llama esto. Bueno, Claro, de 0 a 10, 7. cochinita pibil. Está bueno. El tema pinchos, yo no sé, A ver, meterme un chuletón mucho mejor, porque el pincho este se me cae entre los dientes. 3 euros y medio. 3 euros y medio. O 3 euros. A ver, Javi está un poco triste ahora mismo porque no se esperaba estos pinchos. No sabemos qué se esperaba tampoco. Un poco más grandes, un poco más. Es que son así, literal. Fue 2 mordiscos, le di. Le di 3 mordiscos pequeños, porque si no me. Y uno lo y le doy un poco así. 3 mordiscos, 3 euros. Joder. Nah, no entro, la próxima no entro. Bueno, es el primer sitio. Pero vamos, yo ya les estoy diciendo que son así, o sea, son pinchos. De ahí su nombre, pinchos. Bueno, segundo pincho, media hamburguesa. A ver. Bueno, No tiene mala pinta. no tiene mala pinta, Es que pedir un pincho de hamburguesa. Tenemos croqueta de chipirón, muselina de pulpo Bar Charlie. y como fingers. Vamos con la croqueta, loco. ¿Qué tal? De chipirón, ¿no? No sé a qué sabe, pero está rico. Y todo 8. Tenemos chistorra y morcilla. En el Café Bilbao, una de las cosas típicas que hacían eran estos, que yo lo vi en un blog, y ¿Sí? el pincho de Bacalao. Bueno, estamos en Plaza Nueva, se llama esto. Zona de pinchos, son de las 7 calles o algo así. Pero aquí hay un montón de bares, hay como... Ahora 10 bares, pero vamos 3. Bares. Es que también Javi es muy especial. Entonces, claro, es el problema. No mal, no mal, no No, mal. entra en los sitios y
Es que si es marisco. Y es que si tiene queso. Sin estar Es que mal si es tampoco me fruta. pareció a mí, la verdad, ¿eh? La verdad. Quizá me esperaba más, quizá. También hoy es que está todo cerrando muy pronto. ¿no Sí, sabes por hoy, qué? a ver, es lunes, a lo mejor influye también. Sí. ¿Qué opinas tú de Calatrava? Calatrava es fan de los palos blancos. ¿Cómo estás? San está muy nerviosa. Es que me hace mucha ilusión. Juli, hay que estar yéndose ya. Hay que estar casada, tal. Yo en el despacho allí con mi compañera digo, que me toque casar. Digo, a ver ahora.